Muy buenas a todos. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito de biología y concretamente voy a hablaros de la célula. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la célula, que como tenéis ahí en la pantalla, son las unidades básicas que constituyen todos los seres vivos. Es decir, por muy diferente que nos parezcan, todos los seres vivos están formados por célula, que es la unidad básica de la vida. Igual que el átomo era la unidad básica de la materia, pues la célula es la unidad básica de la vida. Aunque sí que es cierto que no todas las células son iguales, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Son muy pequeñitas y por tanto necesitamos un instrumento para poder observarlas. ¿Cómo se llama ese instrumento? Pues se llama microscopio. ¿Y quién fue el descubridor de la célula, del concepto de célula? Pues fue un científico llamado Robert Hooke, que lo tenéis ahí en la pantalla, ¿vale? Que en 1665, cuando estuvo trabajando con láminas de corcho, encontró que en esas láminas de corcho había unos pequeños compartimentos pequeñitos a los que le llamó célula, que viene del latín y que significa cerdilla, ¿ok? Y ese fue el momento en el cual pues ya se acuñó el término de célula a lo que nosotros conocemos actualmente como célula. Obviamente los instrumentos o el instrumento que utilizó Robert Hooke en su tiempo no tienen nada que ver con los que tenemos nosotros en la actualidad. Seguimos. Este descubrimiento del concepto de célula hizo que en esa época pues muchos científicos se vinieran arriba e intentaran avanzar en detallar un poco más la célula. Y esto se llevó a cabo durante varios siglos, hasta que finalmente a mediados del siglo XIX hubo tres concretamente que se llamaban Matthias Schleiden, Theodor Schwann y lo completó también Rudolf Virchow. Propusieron la llamada teoría celular, que se apoya en tres principios básicos que además, si los leéis, son tres obviedades. El primero es que todos los seres vivos están formados por células, que ya lo hemos visto antes. La segunda es que las células son las unidades básicas que constituyen los seres vivos, por muy diferente que nos parezcan los seres vivos, y que todas las células proceden o provienen de otra célula, de la cual pues se obtienen obviamente por división. Bien, pues esos son los tres postulados importantísimos de la teoría celular. Repito, Schleiden, Schwann y Virchow fueron quienes los propusieron. Seguimos. He dicho yo anteriormente que todas las células, por muy diferentes que nos parezcan, tienen unas características comunes. Concretamente son tres. El dibujo es un poquito malillo el que tenéis ahí, pero bueno. Son tres las características comunes, por muy distintas que nos parezcan las células. Lo primero es que tienen una molécula que se llama ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, que no es más que el material genético de la célula. Otro es la membrana plasmática, que es una envoltura que lo que hace es que protege a la célula del exterior y además permite el intercambio de sustancias con el exterior. Y por último tendríamos nosotros el citoplasma, que es un líquido viscoso en el cual pues, se encuentran inmersos los orgánulos, que los orgánulos llevan a cabo diferentes funciones. Entonces, sea cual sea la célula, siempre van a tener esos tres componentes: ADN, membrana plasmática y citoplasma. Sin embargo, no todas las células son iguales, como yo os he dicho anteriormente, y vamos a hacer una primera clasificación, y es en función de si poseen o no poseen núcleo. Si no tienen núcleo, es decir, si el ADN está libre en el citoplasma, que era el líquido viscoso, nosotros vamos a llamarle a las células como células procariotas, mientras que el ADN está concentrado, se encuentra contenido en un núcleo, entonces se van a llamar células eucariotas. Obviamente las células más complejas son las eucariotas y las más sencillitas son las células procariotas, que las podéis ver ahí. Seguimos. Sin embargo, dentro de las células eucariotas también nos vamos a encontrar con una clasificación. Es decir, no todas las células eucariotas son iguales, sino que podemos diferenciar las células eucariotas animales de las vegetales. Aunque sí que es cierto que tienen una serie de estructuras o de orgánulos, que es como se llaman esas estructuras, comunes. Por ejemplo, entre ellos está el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, lisosoma, vacuola, mitocondria, etc. Y también es de destacar que existen una serie de orgánulos que única y exclusivamente están en un tipo de célula y no están en los otros. Todos los orgánulos que yo he dicho anteriormente llevan a cabo una función determinada. Por destacar algunos, podríamos decir que los lisosomas, que los tienen los dos, tanto la célula eucariota animal como la vegetal, se lleva a cabo la digestión celular. Y por decir otro, pues podríamos decir que en las mitocondrias se lleva a cabo la respiración celular, que también es importantísimo para la célula. Como he dicho anteriormente, las células eucariotas animales y vegetales se diferencian entre sí. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues las tenéis ahí. En las células eucariotas vegetales están presentes unos orgánulos que se llaman cloroplastos, que obviamente, ¿qué función van a llevar a cabo las células eucariotas vegetales que no realizan las células eucariotas animales? Pues obviamente la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, en las células vegetales están presentes los cloroplastos en los cuales se realiza la fotosíntesis, que obviamente las células animales no tienen porque no realizan la fotosíntesis.
Más diferencias. En las células eucariotas vegetales está presente también lo que se llama la pared celular, que le da consistencia y rigidez a la célula, mientras que las animales pues no lo necesitan y por tanto no tienen. Otra diferencia importante, aunque están presentes en las dos, en las células eucariotas vegetales existen unas estructuras que se llaman vacuolas que son mucho más grandes que las células eucariotas animales, que aunque también están presentes, pero son más chiquititas, más pequeñas. Y por último, la última diferencia, podríamos decir que las células eucariotas animales tienen o presentan centrosomas que están formados por dos centriolos, mientras que las células vegetales no la necesitan porque la división celular se lleva a cabo a través de un proceso que se llama tabicación, en el cual pues, se forma una especie de pared en la zona media de la célula que se llama fragmoplasto. Pero bueno, quedaros únicamente con eso, con que las células animales presentan centriolos que se encargan de la división celular y en las vegetales no. ¿Ok? Entonces, para ya ir resumiendo y repasando un poquito, vamos a hacer una clasificación. Las células. Todas las células, por muy diferentes que nos parezcan, van a tener ADN, membrana plasmática y citoplasma. Muy bien. Vamos a seguir haciendo esa división. Vamos a hacer una pregunta. ¿Tienen núcleo? Si la respuesta es que no, pues ya directamente podemos decir que la célula es una célula procariota, la más simple de todas. Sin embargo, también puede ocurrir que sí que tengan núcleo, en cuyo caso las células ¿de qué tipo serán? Pues serán células eucariotas. Pero podemos seguir haciéndonos más preguntas. ¿Qué tipo de orgánulos tienen esas células eucariotas? Pues si tienen cloroplasto para realizar la fotosíntesis, pared celular para darle consistencia a la célula y vacuolas muy grandes y menos numerosas, pues entonces nos vamos a encontrar con una célula eucariota vegetal. Mientras que si esta célula eucariota lo que tiene son centriolos para la división celular y además presentan vacuolas numerosas pero muy pequeñitas, entonces lo que nos vamos a encontrar es con una célula eucariota animal. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con este esquemita, con esta última diapositiva, yo creo que es como mejor se puede resumir todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso, todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo o bien a través de mi correo electrónico que podéis encontrar en mi blog. Tenéis ahí apuntada a la derecha la dirección de mi blog y os digo yo ahora la dirección de mi correo, fran-sb-@hotmail.com. Mucho ánimo, un saludo y no olvidéis suscribiros.